Y bueno, creo que ya pues ha llegado el momento de comenzar. Ahora sí vamos a comenzar y pues vamos a comenzar por compartirles cuál es el objetivo de esta conferencia, ¿sí? Hoy vamos a estar conociendo dos leyes también se les conoce como leyes de la fuerza. ¿Por qué? Porque estas leyes nos ayudan a desarrollar nuestra fuerza, nos ayudan a volvernos más fuertes, porque vamos a ver que estas leyes pues manejan lo que son unas resistencias. Entonces, para uno hacerse fuerte, para uno desarrollar fuerza, necesita resistencia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando van a un gimnasio, y siempre pues me gusta poner ese ejemplo porque es como muy claro, muy explicativo, y ustedes quieren desarrollar músculo, quieren hacerse más fuertes, pero cuando uno llega con esos músculos así como atrofiados por poco uso, uno levanta una pesita de 5 libras y eso pues a uno le duele, uno se siente mal, se siente hasta mareado, uno llega a su casa y no, eso es un dolor terrible, ¿no? Porque el músculo no está acostumbrado, pero luego uno sigue yendo a su gimnasio, sigue levantando su pesita y uno se da cuenta que cada vez pues como que es más fácil hacerlo, hasta que llega un punto donde esa pesa no nos ofrece ninguna clase de resistencia, ¿no? Si uno se quedara ahí, o sea, levantando esa pesita de 5 libras, pues obviamente uno no va a avanzar, uno no va a desarrollar más músculo, más fuerza. Entonces ya pues es el momento de uno meterle más peso a eso que uno va a levantar. Cuando uno lo hace así, entonces ahí uno siente la resistencia otra vez, uno siente la dificultad para levantar este nuevo peso que uno ha puesto, ¿sí? Pero eso hace que se cree esa resistencia en el músculo, que el músculo se hipertrofie y entonces el músculo comience a crecer, porque ya tengo que hacerme fuerte para poder soportar este nuevo peso que me han puesto. Entonces así uno sigue y sigue y sigue hasta donde llegue ese momento que uno pues tiene una musculatura, uno ha desarrollado muchísima fuerza, ¿no? Y uno pues puede notarlo y uno mira pues esa pesita que uno levantaba en un principio y eso para uno pues es un chiste, ¿no? Entonces ya pues ahí uno se da cuenta que uno pues ha desarrollado el músculo, ha desarrollado la fuerza. Algo similar pues también pasa con lo que es el trabajo interior. Entonces vamos a ver cómo estas dos leyes se manifiestan, cómo estas dos leyes se procesan, ¿sí? En ese sentido, para ayudarnos a nosotros a desarrollar esa fuerza. Nosotros venimos aquí a sacar sabiduría, pero también venimos aquí, o sea, a hacernos con esa sabiduría, pues viene la fuerza, vienen también pues esos poderes, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de pues esta conferencia del día de hoy. También pues vamos a estar viendo, vamos a estar analizando cómo trascender esas resistencias, porque si no logramos trascender esas resistencias, nos estancamos y peor, comenzamos a bajar o incluso perdemos la fuerza que pues ya habíamos adquirido, ¿no? Ustedes ven el mismo ejemplo que les daba, una persona que va al gimnasio, llega ese momento donde desarrolla esa fuerza, pero se va del gimnasio, deja de hacer ejercicio, pasa pues un tiempo, ¿sí? Y pues ya cuando vuelve a ir al gimnasio se da cuenta que no puede levantar lo mismo que levantaba al momento de salir, ya tiene que comenzar incluso desde abajo, ¿no? Es como que pues en cierto sentido se ha perdido la fuerza que recobró. Entonces algo muy similar pues va a pasar en este proceso, ¿sí? De lo primero que vamos a estar hablando es con respecto a la ley de octavas. Cuando hablamos de la ley de octavas, pues estamos hablando de sonido, ¿sí? Estamos hablando de sonido. Cuando ustedes escuchan octavas, incluso pues le hace referencia al piano, ¿no? Y pues a esas notas musicales que bueno, todos las conocemos, en algún momento pues hasta las hemos cantado. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do, ¿no? Bueno, sin el do, pero esa viene siendo pues una octava. Bueno, ya con el do pues se pasaría a una octava superior que lo vamos a estar explicando también ahora, ¿no? A esto también se le conoce como la corriente de la vida o la corriente del sonido. ¿Y dónde está la relación, verdad, de esto con nuestro trabajo interior y todo lo que nos rodea? Es que absolutamente todo lo que existe en el universo vibra.
¿sí? Y pues esa vibración emite unas ondas y esas ondas se traducen pues a un sonido, ¿no? Y entonces ahí es donde salen pues esas notas musicales. Absolutamente todo vibra y todo tiene pues un sonido en particular. Nosotros vibramos de acuerdo a una nota, pero incluso hemos visto en conferencias anteriores cómo las dimensiones, cómo cada uno de nuestros cuerpos están relacionados o vibran de acuerdo a una nota musical. Estuvimos viendo en la conferencia de fase B, la número 15, que nos habla acerca de los órdenes de la creación, cómo cada uno de esos órdenes también vibra con una nota musical. Absolutamente todo vibra, todo. Ustedes pueden ver una mesa y ustedes dicen, no, pero eso es algo inerte, eso no se está moviendo. Esa mesa tiene una vibración. Sí, esa mesa tiene pues unos átomos y allí en esos átomos hay algo que se le conoce como quarks y eso vibra, ¿no? Ahora bien, vibra, la vibración es pesada, es muy material, por eso nosotros no podemos ver, por ejemplo, cómo se mueve esa mesa o no podemos percibir el sonido que genera esa vibración. Pero absolutamente todo vibra, ¿no? Entonces, nosotros en esa escala musical vamos a encontrar, pues, las notas que conocemos. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do, ¿sí? Comenzando desde el do, que viene siendo la vibración más baja. Ustedes ven, cuando hablamos de las dimensiones, pues veíamos cómo el do está relacionado con nuestro cuerpo físico y está relacionado también con esta dimensión física, ¿sí? Entonces uno ve lo pesada y lo material que es pues esta dimensión física. Pero ya veíamos que a medida que se iba subiendo, que las notas se van agudizando, pues igual también la materialidad va desapareciendo, se va volviendo pues cada vez los cuerpos o las dimensiones se van volviendo cada vez como más sutiles, ¿no? De acorde pues a las vibraciones de estas notas en ascenso. Entonces, esta escala musical o esta ley de octavas nos quiere mostrar cómo nosotros, cuál es el proceso en el cual nosotros vamos a pasar de un do inferior, que es lo que nosotros somos actualmente, llenos de esta materialidad, llenos de esta pesadez, a un do superior, que es entonces ya cuando uno logra la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Ahora bien, algo interesante a saber, y lo vamos a estar explicando también en esta conferencia, es que esto es una ley. Y pues como es una ley, es algo que se procesa de instante en instante. Entonces, no tan solo vamos a ver la manifestación de esta ley conforme así de grosso modo al trabajo de autorrealización que nosotros tenemos que hacer. También lo vamos a ver procesándose diariamente en nuestra vida, ¿no? Como las cosas incluso que queremos emprender, pues llevan ciertas pausas. Hay que trascender esas pausas para nosotros lograr ese objetivo con respecto pues a esa situación o a aquello que nosotros querramos emprender. Por eso lo vamos a estar pues aprendiendo un poquito más adelante, ¿sí? Bien, vamos a hablar en primer lugar pues de lo más importante, de nuestro camino hacia lo que es la autorrealización, de cómo nosotros vamos de ese do inferior a ese do superior y cómo eso se relaciona con este proceso de interior, ¿sí? Y bueno, que incluso pues hemos hablado de todo ese camino, del proceso de las tres montañas, ¿no? Cómo todo eso pues está relacionado, ¿sí? Lo primero es que en la escala musical nosotros vamos a encontrar tres pausas. Y lo mismo va a pasar en nuestro camino hacia lo que es la autorrealización. Y claro, para salir de cada una de esas pausas vamos a necesitar de un shock que viene siendo como una especie de impulso que nos lleva pues a seguir, una fuerza que nos lleva pues a nosotros a seguir hacia adelante. Entonces vemos la escala musical y tenemos el do, re, mi, ahí se genera una pausa, fa, sol, la, ahí se genera la segunda pausa, perdón, y luego viene el si. Ahí se genera la tercera pausa, ¿no? Entonces ya luego viene lo que es ese do superior. Lo mismo va a pasar en nuestro trabajo interior, ¿sí? Bien, lo primero es que cuando nosotros nacemos se va a generar un shock.
ese shock, ese primer shock, que es como el primer impulso, pues se va a generar cuando ingresa el alma al cuerpo. Cuando se da la primera inhalación, que ese niño pues sale del útero de la madre e inhala, pues es en ese momento donde el alma ingresa al cuerpo. ¿Qué sucede? Que nosotros, pues por el simple hecho de retornar, de nacer, pues tenemos derecho a las primeras 3 notas, que son el do, el re y el mi, ¿sí? El do viene representando nuestro cuerpo físico. El re viene representando nuestro cuerpo vital. Y el mi viene representando ese embrión de cuerpo astral y también lo que es la personalidad, ¿sí? Esas son las notas a las que todos cuando nacemos pues tenemos como ese derecho. ¿Qué pasa? Que recuérdense que luego del do, re, mi pues viene una pausa, ¿sí? Es una pausa pues que hay que trascender para uno continuar avanzando. Esa pausa usualmente para uno trascenderla necesitaría un segundo shock y ese shock está muy relacionado con cuando uno recibe pues ese conocimiento. Entonces cuando uno recibe este conocimiento se le abren 2 caminos, que es el camino del creyente o el camino del práctico. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas, e incluso aquellas personas que ya sea por karma, por ejemplo, no reciben el conocimiento, pues no pasan del mi. Se quedan constantemente en el do, re, mi a medida que van pasando las existencias. ¿Qué significa esto? Que bueno, nacen, llevan una vida, digámosle así, por la horizontal, una vida vegetativa. Ellos van a nacer, van a crecer, se van a reproducir, luego van a vivir en pos de lo que es la personalidad, luego mueren, ¿sí? Entonces ahí se da ese proceso donde pues se le hacen los juicios, si tiene otra existencia para retornar, no reencarnar, para retornar, entonces retorna, entonces ahí vuelve y repite el do, re, mi, ¿no? Entonces hay muchas personas, muchas chispas que pues hacen esto hasta el final de sus 108 existencias. Do, re, mi, de ahí no pasan, do, re, mi, nacen, llevan una vida pues normal de acuerdo pues a lo que, bueno, uno entienda que es normal hasta que muere y ahí está, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, hasta que se le acaban las 108 existencias y tiene entonces que ingresar pues a ese proceso de la involución. Esas personas no pasan esa primera pausa, no pasan la primera pausa. Para pasar la primera pausa se necesita un shock y el shock viene, como les decía, con recibir este conocimiento, ese llamado que uno siente a trabajar, ¿no? A querer como despertar, saber que hay algo más, yo quiero desarrollar, quiero despertar mi conciencia, quiero trabajar sobre mí mismo. O sea, no es posible que la vida sea simplemente esto, yo nacer, crecer, reproducirme y entonces luego morir, ¿no? Entonces, incluso es ese 3% de conciencia que uno tiene libre como llamándole a uno la atención para que uno se interese por estos temas. Pero entonces ahí se nos abren esos 2 caminos, que es qué yo voy a hacer con lo que yo estoy recibiendo. ¿Me voy a volver un creyente? ¿Sí? O me vuelvo un práctico. Cuando uno se vuelve práctico, entonces ahí se completa, digámosle así, pues ese segundo shock, porque entonces uno comienza a trabajar y a través de esa práctica es que uno puede alcanzar las notas que siguen, ¿no? Entonces, bien, recibe uno el conocimiento y digamos que uno comienza a trabajar. Cuando uno comienza a trabajar, ¿qué va a pasar? Comienza a equilibrar los centros, llega a ese momento entonces donde se da la prendida del fuego y comienza a regenerar cuerpo físico, luego regenera su cuerpo vital y entonces luego viene lo que es la creación del cuerpo astral, viene la creación de lo que es el cuerpo mental, ¿no? Cuando la persona hace este trabajo, entonces alcanza esa nota musical fa. ¿Sí? Ya pues pasó esa pausa, ya pasó, vamos a decirle así, a un segundo nivel, ¿no? Pasó pues esa primera pausa con éxito hasta este momento, ¿sí? Luego pues de que se crea lo que es ese cuerpo mental, entonces viene la creación del cuerpo causal. Cuando crea el cuerpo causal alcanza la nota musical sol, ¿sí? Luego pues entonces aquí se va a dar otra pausa
y pues esa vendría siendo la segunda pausa y esta consta de la elección del camino. La persona tiene que elegir entre el nirvana o el camino directo. El nirvana, pues recordemos que es un camino que nos saca de ese camino que nos lleva hacia la autorrealización, nos saca del camino de la cristificación, ¿sí? Ahí pues se nos presenta ese Lucifer y pues nos pone ese camino como muy bonito, ahí se nos va a dar las cosas que nosotros querramos, se nos promete y bueno, se cumple porque uno ha generado un dharma que avala eso, que se nos va a llevar a vivir pues a otros planetas más avanzados que que uno pues va a tener cosas como famas, bueno, y las personas sin revolución en este punto, todavía con el ego, los yoes causas vivos, aparte de que a uno le presentan lo que uno va a pasar, un poquito de lo que uno va a pasar si uno elige el camino directo, pues de 1000 personas que llegan aquí, pues 999 elige el camino del nirvana, o sea que no se trasciende esta segunda pausa, ¿sí? ¿Cómo se va a trascender esta segunda pausa? Bueno, cuando se elige el camino directo. Cuando se elige el camino directo, entonces recuerden que la persona encarna lo que es su alma humana porque ya ha hecho un trabajo con los 5 cuerpos anteriores y se une con el alma divina, que es el cuerpo búdico. Cuando se une, con esa alma divina, se gesta y nace el Cristo. Cuando nace el Cristo, pues vamos a decir que ese es el tercer shock, el nacimiento del Cristo, ¿no? Y con ese shock, entonces definitivamente se trasciende lo que viene siendo esa segunda pausa. Entonces ahora tenemos que alcanzar la nota musical sí. Esa nota musical sí la vamos a alcanzar en ese proceso de la segunda montaña. ¿Sí? En ese proceso de la segunda montaña, donde se van a eliminar lo que son pues esos yoes causa, ¿sí? Donde la persona pues ingresa a ese proceso de las infradimensiones a eliminar las causas mismas del error, que son esos yoes causas que también se le conocen como los pecados capitales, ¿no? Ahora bien, luego pues esa viene siendo pues la tercera pausa, ¿no? Ese sí. Se alcanza pues ahí ese sí, cuando la persona muere en sí mismo, mueren los yoes, pero todavía nos falta alcanzar el do superior. ¿Sí? Entonces se alcanza el do superior cuando se pasa a ese proceso de la tercera montaña y entonces se viene generando el cuarto shock para vencer esta tercera pausa, que sería ese proceso de resurrección. Cuando la persona termina esa segunda montaña, elimina los yoes causa, entonces ahí sale resurrecto, sale una persona sin pecado, se vuelve, porque ya no tiene pecado, un ser completamente inmortal. Pasa a la tercera montaña y es entonces en la tercera montaña donde va a alcanzar ese do superior. Tiene que completar la tercera montaña para entonces poder fusionarse con su ser y luego fusionarse con lo que viene siendo pues el absoluto. Recordemos que en la tercera montaña pues hay que romper lo que es la mecanicidad. En esta tercera montaña pues antes de esa persona ya unirse, fusionarse con su ser, tiene que dejar un discípulo que es el que se va a hacer cargo de esa enseñanza, pues de esa enseñanza mundial, ¿sí? Un discípulo pues es una persona que ya haya elegido el camino directo, que ya pues haya pasado a lo que es la segunda montaña, ¿sí? Cuando nosotros hablamos pues del primer punto, ¿no? De las personas que se quedan en el do re mi, pues a estas personas se le conocen como hombres del tercer día. Ya pues a las personas que, por ejemplo, alcanzan lo que es la cristificación, se le conoce como hombres del sexto día, ¿sí? Pero pues las personas que pues ya logran morir en sí mismos, resucitar, y luego viene ese proceso de tercera montaña donde se fusionan con lo que es el ser, pues son conocidos como pues ya los hijos bien amados de Dios, los hijos bien amados de su Padre, ¿sí? Entonces, pues ese es el proceso, esa es la relación que tiene pues esta escala musical con nuestro proceso de autorrealización.
que pues como pudimos observar, constatar, aquí pues hablamos de ese trabajo o esos trabajos que tenemos que hacer, que hemos hablado que son las 3 montañas, ¿no? Entonces, la primera montaña que pues está relacionada con el factor del nacimiento y pues consta de los cuerpos, de la creación de los cuerpos existenciales del ser. La segunda montaña que está relacionada con el factor de la muerte y allí se van a eliminar los defectos psicológicos restantes y también los yoes causas o las cabezas de legión, y la tercera montaña que está relacionada con el sacrificio por la humanidad, ¿no? Entonces ya, pues ahí se lleva el sacrificio a un nivel mundial, pero también tiene, antes de fusionarse con su ser, que dejar que conseguir pues ese discípulo, ¿sí? Ya pues nosotros pudimos ver cómo pues se manejan estas pausas, cuáles son pues esas resistencias que se van a ir manifestando, se pueden manifestar allí en cada una de esas pausas y cómo nosotros debemos de trascenderlas. El hecho de no trascenderlas pues hacen que nosotros en primer lugar pues no pasemos, como en el caso del do re mi, y pues en segundo lugar nos desviemos incluso del camino, ¿no? Como cuando se da esa elección del camino directo al camino de pues el nirvana, ¿sí? Y bueno, como les decía, pues esta misma ley de octava, nosotros aquí la vimos a grosso modo, pero también es una ley que se procesa de instante en instante. Ahorita yo les decía que pues en cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria, pues allí se está procesando esa ley. Como las demás, o sea, de instante en instante se procesa la ley de recurrencia, con la ley de evolución y de involución, con la ley del péndulo también, la ley del karma y el dharma, ¿sí? Por eso, pues nosotros estamos tan condicionados. Pero para cada una de esas leyes, pues hay una solución común, que es el nosotros estar muriendo a nuestros defectos psicológicos, porque realmente estas leyes están ahí para regir, para controlar a nuestros defectos psicológicos. Es por eso que a medida que nosotros vamos eliminando los defectos psicológicos y pues vamos avanzando, vamos subiendo, estamos sometidos por cada vez menos leyes. A menos defectos, más conciencia y menos leyes, menos materialidad, entonces nos someten a nosotros. Y bueno, menos leyes, menos materialidad, menos condicionamientos, pues estamos hablando también de menos sufrimientos, ¿sí? Entonces les hablaba de esta ley en nuestro diario vivir. Nosotros podemos tomar cualquier cosa y vamos a ver cómo esta ley se procesa, ¿no? Y pues uno puede trascender esas cosas, llevarlas a término, cumplir el objetivo que tenemos con esas cosas si sabemos, si conocemos de estas leyes. El conocimiento pues nos da un poder. Uno cuando no conoce las leyes pues se deja llevar por estas leyes, ¿no? Se deja someter por estas leyes, pero ya que uno las conoce y sabe cómo estas leyes se manifiestan y tiene las herramientas para trascenderlas, ¿no? Entonces, pues uno se vuelve, hablando de un aspecto positivo, pues imparable, porque uno las va trascendiendo. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que uno quiere poner un negocio o que uno quiere iniciar alguna relación. Esto está regido también, está sometido a estas leyes. Cuando ustedes inician un negocio, ustedes empiezan con ese impulso, ¿sí? Muy emocionados, muy motivados por poner ese negocio, pero ¿qué pasa? Llega un momento en donde viene la primera pausa. Esas pausas también se traducen a dificultades, a imposibilidades, a vicisitudes, a falsa de ánimo, a pesadez, a crisis, ¿no? Entonces viene esa primera pausa. Si uno no conoce de este proceso, pues usualmente uno se deja caer. Entonces ahí se mete la entropía, que es la segunda parte de esta conferencia. Uno se le mete un desánimo y no, yo no voy a poder. Entonces es muy común que frente a la primera dificultad nosotros abandonemos. Entonces no pasamos de ese do re mi. Por eso no tenemos éxito en las cosas que emprendemos, la mayoría de nosotros, es la realidad, ¿no? Entonces, usualmente en la primera pausa, pues uno está ahí descendiendo, ¿no? Y uno pues está abandonando aquello que uno se propuso hacer o se propuso a lograr. Lo mismo con una relación que uno tenga con otra persona. Al principio pues todo es felicidad, uno está muy motivado, pero entonces ya luego viene el problema. Viene pues esa dificultad, ese desagrado hacia la otra persona porque hubo una discusión o por lo que sea. Y lo mismo, muchas personas, ¿qué hacen?
pues entonces abandonan la relación, se llenan pues de pesimismo, se dejan llevar por lo que es el desagrado y entonces ahí se quedó, ¿no? ¿Qué hace falta para que nosotros trascendamos eso? Que nosotros comencemos en primer lugar a autoobservarnos para ver todos los defectos que se están manifestando ahí, porque realmente el peso son los defectos psicológicos. Cuando uno elimina todos esos defectos psicológicos que se están manifestando, pues entonces uno comienza, en primer lugar, les quita a esos defectos psicológicos la fuerza, la energía que estos defectos tienen atrapado, ¿no? Entonces ahí pues uno comienza a trascender. Pero va a llegar otro momento donde se va a presentar pues la segunda pausa, como pudimos ver. Esa segunda pausa, ¿qué son? Son problemas, son vicisitudes, son situaciones conflictivas, ¿sí? Y pasa lo mismo, uno puede abandonar ahí, dejarse llevar por la entropía y comenzar pues a descender perdiendo la fuerza que hasta ese punto había recobrado, o uno decide pues meterle revolución, que vendría siendo como un shock, para pues uno eliminar todos esos yoes que se están manifestando, liberar esa esencia y entonces ascender, ¿no? Ya luego va a venir una tercera pausa que lo mismo. Si uno logra trascender esa tercera pausa, uno tiene éxito en lo que uno se proponga, ya sea un negocio o ya sea una relación. Pero obviamente, esto se da en nuestro diario vivir, lo vamos a ver manifestado en nuestro diario vivir y pues lo vamos a ver manifestado en nuestro trabajo interior, aparte de esa generalidad que estuvimos hablando, ¿no? De llegar nosotros a la autorrealización, lo vamos a ver con respecto a las prácticas que nosotros practicamos. Ustedes ven que ustedes quieren ponerse una disciplina y comienzan a practicar, ¿no? Y pues se van dando cuenta, o sea, o los yoes nos hacen ver como que no estamos avanzando. Y llega un momento que uno se levanta, que uno dice, no, yo no voy a hacer esa práctica hoy, eso no me está dando resultado, ya pues lo voy a dejar hasta aquí, no lo voy a hacer, y se le mete a uno esa pesadez y esa pereza y esa mala voluntad. Esa es una pausa. Esa es una pausa. Si uno logra irse en contra de esos yoes que se están manifestando ahí y uno va y hace su práctica, pues uno va a ver, hasta lo premian a uno, hasta lo premian, ¿sí? Uno va a ver los resultados, uno va pues a trascender esas primeras notas, pero ya luego recuerden que hay dos pausas más, ¿no? Cuando uno logra pasar esas pausas, llega el momento en el cual la práctica a uno le sale. ¿Qué pasa entonces cuando uno, lleno de pesimismo, lleno de pereza, deja entonces que se meta la entropía, ¿sí? En esas pausas. Desciende. Cuando uno desciende, pierde la fuerza. Ustedes se van a dar cuenta que ustedes, por ejemplo, tienen un horario y están ahí haciendo sus prácticas juiciosos. Y llega ese momento en el cual, perdón, llega ese momento en el cual, pues hoy tengo una pesadez y se me metieron unos yoes y no quiero hacer esa meditación reflexiva y no la voy a hacer, no la hacen, ¿sí? Al otro día uno se da cuenta que se le hace más difícil hacer la práctica y al otro día pues se le hace más difícil hacer la práctica. ¿Eso por qué se da? Porque estamos descendiendo y estamos perdiendo fuerza. Esa fuerza que habíamos ganado ya la estamos perdiendo. Eso es algo muy importante que tenemos que saber, que aquí o estamos subiendo o estamos bajando. Y subir es difícil. O sea, escalar una montaña es difícil. Ustedes vieron las escalas y vieron, ¿verdad? Van hacia arriba, vieron las pausas, es difícil. Subir es difícil, ¿sí? No imposible, pero es difícil. Ahora, bajar es fácil. Bajar simplemente es dejarse caer. Por gravedad, pues uno baja. Y pues cuando uno no está subiendo, uno está bajando. Uno no se queda en el mismo lugar. Cuando ustedes, en este mismo ejemplo que les estoy dando, ustedes hacen sus prácticas y vienen esos días donde comienzan a dejar de hacer las prácticas, ahí ustedes están descendiendo y están perdiendo fuerza. Cuando ustedes quieren volver a esa rutina de hacer las prácticas, se dan cuenta lo difícil que se le hace. Y eso pues se traduce perdón, a que hubo una pérdida de la fuerza que ya pues se había ganado, ¿no? Entonces nosotros constantemente en torno a nuestro trabajo interior, todo lo que hacemos
tenemos que tener en cuenta cómo funciona esta ley y tratar de llevar todo lo que vamos haciendo pues a octavas superiores, que de eso pues va a tratar la práctica del lunes, ¿no? De ver cómo estamos estancados y cómo llevar a octavas superiores nuestro trabajo con el nacimiento espiritual, nuestro trabajo con el sacrificio por la humanidad, nuestro trabajo con la muerte. Y para eso, pues lo único que hay que hacer es eliminar los yoes que se nos manifiestan ahí en esas pausas que nos quieren impedir a nosotros pues avanzar, ¿sí? Bien, entonces les decía también, les hablaba de las pausas, ¿no? De cómo cuando uno no lograba trascender esas pausas, entonces comenzaba a descender. Entonces aquí pues pasamos a la segunda parte de la conferencia, que es la ley de la entropía. Es la ley de la entropía la que nos hace descender, porque pues esta ley es una ley que nos iguala, pero nos iguala hacia abajo, porque también existe la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, ustedes ven que se puede hacer un ejercicio, ¿no? Donde se pone pues una olla con agua caliente, agua que está hirviendo, así botando vapor, y al lado se le pone entonces una olla con agua fría, ¿no? Entonces, pues ahí se da un intercambio de calor y ¿qué pasa? Las dos ollas terminan con la misma temperatura, ¿no? Algo así pues pasa con esta ley de entropía, que siempre pues va a buscar igualarnos, en nuestro caso, hablando del trabajo interior, igualarnos con la degeneración, porque siempre pues nos va a tratar de igualar hacia abajo, ¿no? Y por ahí pues andamos la mayoría de la humanidad, o sea, simplemente, bueno, veamos adentro, porque esta ley también pues lleva hacia afuera lo que hay adentro, pero veamos a nuestro alrededor, cómo todas las personas somos iguales en pos de lo que es la degeneración. Todos estamos igualados en pos de lo que es la degeneración. A ese proceso le conocemos incluso como la globalización. Veamos cómo, por ejemplo, a través de la tecnología, a todas partes del mundo se está llevando la degeneración. Sí, tribus que incluso pues están lejos así de la civilización, pues ya se quiere, algunas que son muy cerradas, pues ya se quiere establecer contactos con esas tribus, ¿no? Ya muchas de ellas incluso tienen celulares, y pues allí pueden ver lo que pasa en estas culturas o en este mundo pues avanzado, ¿no? Y todo eso pues es esa ley de entropía en acción, propagando lo que viene siendo pues la degeneración, ¿sí? Al fin y al cabo, pues esta ley busca igualarnos a todos en el tártaros. Todos, absolutamente todos, llegamos a ese momento en el cual morimos, y allí no importa si fuimos ricos o si fuimos pobres, pues terminamos todos huesudos. Pero más que eso, si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, pues esta ley nos persigue también pues allá en lo que son las infradimensiones, porque al fin y al cabo en las infradimensiones se tienen que eliminar todos esos defectos psicológicos de forma involuntaria, y pues la chispa tiene que salir, las chispas van a salir limpias, ¿no? Entonces pues se ha dado ese proceso de igualación, y pues se ha perdido toda la sabiduría de esa vuelta o de esa alma, ¿sí? Les decía pues que esta ley también promueve esa igualación de lo que hay en nuestro interior con lo que hay en el exterior. Todo lo que hay en el exterior, también pues está la ley de correspondencia, pero todo lo que hay en el exterior pues es igual a lo que hay en nuestro mundo interior, ¿no? O se va dando ese proceso de igualación. Entonces nosotros estamos llenos de basura en nuestro interior, y veamos nuestro exterior, veamos cómo está pues nuestro planeta completamente contaminado, los ríos, los peces muriendo por un lado, la atmósfera contaminada con el smog, que si los alimentos todos pues adulterados, ¿no? Que si la degeneración, por ejemplo, esa degeneración sexual, ¿no? Esa apertura sexual que se viene dando desde hace un tiempo, y veamos ya pues a los límites que ha llegado. Todo eso pues está en nuestro interior, y de esa manera pues se ha ido igualando el exterior con aquello que llevamos dentro de nosotros, ¿sí? Entonces ahí puede uno ver esa ley de la entropía actuando. Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos que hacer para no caer en entropía? ¿Sí? Para no caer en entropía, pues nosotros tenemos que ir transformando, ¿sí?
y esa transformación se va a ir dando en base a lo que es el sacrificio. ¿Pero el sacrificio de qué? El sacrificio de nuestros yoes, de nuestros defectos. Es que cuando hablamos de leyes, todas las leyes tienen en común que pueden ser trascendidas a través de la muerte. A través de la muerte, porque como les decía, las leyes están para condicionar y para regir a los defectos psicológicos. Entonces usted está muriendo de instante en instante y en meditación reflexiva y usted simultáneamente está trascendiendo pues muchas leyes que se procesan de instante en instante, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, sacrificamos un defecto, de allí surge la virtud. De ese defecto sale la fuerza, sale el fuego. Ese fuego es motivación, es ánimo para nosotros hacer cosas de la conciencia, ¿sí? Contrario a que si nosotros, por ejemplo, estamos pasando por un proceso y viene esa primera pausa o viene esa dificultad, porque el dolor existe, y aunque el dolor pues también es heredado por nuestros yoes. Ustedes ven que una vez uno los elimina, pues se acaba el dolor. Pero más que el dolor, más allá del dolor está el sufrimiento, que es entonces cuando uno se regodea y se regodea en ese dolor. Entonces ahí, ¿qué uno está haciendo? Uno está alimentando a esos defectos psicológicos, uno le está dando su energía, uno le está dando su fuego. El defecto psicológico se pone más grande, se pone más pesado. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a jalar hacia abajo. A diferencia de que si nosotros comenzamos a morir, comenzamos a matar ese yo, comenzamos a liberar esencia, a liberar sabiduría, a liberar fuego, que es ánimo, entonces ahí pues uno adquiere esa voluntad para hacer el esfuerzo, ¿sí? Para trascender esa situación y seguir avanzando en pos de las cosas de la conciencia, ¿no? Entonces, cuando uno sacrifica a esos yoes, pues ahí viene surgiendo la virtud, que es pues en pos lo que pues a nosotros nos ayuda a seguir, ¿no? Por ejemplo, uno sacrifica lo que es la pereza y ahí pues entonces viene la diligencia. ¿Cuántas veces por pereza no hemos nosotros dejado de hacer una práctica? Y ahí es donde viene el que comenzamos a perder fuerza. Pero yo mato la pereza, ahí surge diligencia y me pongo diligentemente a hacer mi práctica, ¿no? La ira. ¿Cuántas veces por uno no sacrificar la ira ha perdido una prueba de fuego? Termina uno ofendiendo a otra persona y eso entonces es un retroceso. Pero si yo mato mi ira, ¿qué va a surgir? Va a surgir esa mansedumbre, esa forma dulce de yo actuar, ¿sí? Entonces pues ahí estoy trascendiendo y estoy pasando esa prueba de fuego que pues me están presentando. Lo mismo pasa con pues todos los demás defectos que se nos quieran manifestar. ¿Qué va a pasar cuando uno, por ejemplo, sacrifica entonces lo que son sus impulsos sexuales? Esos impulsos que nos quieren llevar a fornicar, a sacar la energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso se va a transformar o se va a cristalizar en lo que son los cuerpos existenciales del ser, que como ya ustedes saben, pues son los cuerpos que nos permiten pues tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Ahora bien, hay algo que nosotros tenemos que saber. Y si uno lo reflexiona y si uno lo observa, se va a dar cuenta que sí, que es así. Y es que uno es capaz de sacrificar muchas cosas. Uno es capaz incluso, señores, de sacrificar placeres, hasta vicios, hasta el dinero, uno puede sacrificarlo. Pero a uno se le hace muy difícil sacrificar los sufrimientos y los dolores. Extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque uno entiende esos sufrimientos y esos dolores en pos vienen de esa autocondescendencia, ¿no? Que uno pues llega a sentir por uno mismo. Y uno entiende que pues uno tiene derecho a eso. ¿Cómo yo no voy a sufrir? Si mira cómo me trata la vida. ¿Cómo yo no voy a sufrir? Si mira cómo yo he sido tan buena y fulano de tal pues me engañó, me traicionó. ¿Cómo yo no voy a sufrir? ¿No? Uno se aferra más al sufrimiento que a los placeres, porque hemos hecho del sufrimiento pues un placer. Y eso nos lleva muchísimo a entropía. Ejemplo, ustedes ven una persona que ha sido buena esposa, tiene su yo fiel, ¿sí? Muy fiel, muy leal, muy, bueno, todo lo que querramos poner ahí que lleva pues ser una buena esposa, ¿no? Y muy orgullosa de serlo. Y pues el marido la engaña. Cuando el marido le engaña, ella se llena de dolor, ella se llena de resentimiento. ¿Y qué pasa?
¿A qué la lleva ese resentimiento? La lleva a un proceso de venganza. Entonces, lo más posible es que pues ahora ella se vuelva perversa, o no que se vuelva, esos yoes están por ahí, pero entonces ahora esos yoes quieren comenzar a alimentarse, ese yo fiel, en esa parte, digámosle así, activa, ¿no? Ahora yo voy a ser infiel, porque como a mí me fueron infiel, pues yo ahora voy a ser infiel. Entonces, esa persona, esa señora que era tan loable, que era tan fiel, entonces ahora porque le causaron ese dolor y porque sufrió mucho, pues ella se iguala a la otra persona. También te voy a hacer lo mismo. También pues ahora voy a ser infiel. Entonces, si uno se pone a reflexionar, las personas más sufridas tienden a ser las personas más perversas, porque como experimentan tanto dolor, como se regodean tanto pues, en ese dolor, en ese sufrimiento que los demás le han causado, pues en esa misma magnitud, pues también quieren hacerle sentir a la otra persona pues ese dolor, ¿sí? También pues en el tema, por ejemplo, de nuestras prácticas podemos aplicar esto perfectamente. Cuando uno está haciendo una práctica y uno ve que no le resulta la práctica, como parte de ese proceso que hemos hablado, pues uno entra en sufrimiento. Uno entra en sufrimiento, uno se llena de orgullo, uno se llena de lástima de sí, autocondescendencia, incluso soberbia con el ser, porque no, tú no me ayudas, porque esto, y uno hasta llora en esos momentos de crisis porque uno no está avanzando. Todo ese sufrimiento te quita fuego, te quita ánimo para hacer las cosas de la conciencia, te llenas de resentimiento, incluso pues hacia tu ser, y entonces comienzas a dejar de hacer. Entonces ahí se mete la entropía y comienza uno a descender, ¿no? Entonces hay que matar también los sufrimientos de los yoes, porque los sufrimientos de los yoes nos llevan a descender. Por ejemplo, el yo de la fornicación. Uno quiere trabajar el yo de la fornicación, hay que trabajar el sufrimiento del yo de la fornicación, porque el yo de la fornicación, como no se le va a alimentar y como uno lo está trabajando, lo está atacando, le está matando detalles, pues sufre, ¿sí? Y ese sufrimiento es una presión que nos lleva a en determinado momento ceder frente a ese yo, ¿sí? Entonces, en cualquier momento, ese sufrimiento, esa desesperación, para uno no sentir eso, ese dolor, pues entonces uno va y alimenta el yo y fornica. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pierde los avances. Entonces, hay que eliminar el sufrimiento de los yoes, porque ese sufrimiento de los yoes es una presión que nos meten para que nosotros entonces volvamos a alimentarlos. Y si los alimentamos, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos bajando, ¿no? Y en general, o sea, en general nuestros yoes sufren o nos quieren hacer sufrir cuando uno los deja de alimentar. Ustedes ven, por ejemplo, que hay una fiesta, pues yo tenía ese yo muy fiestero, que me gustaba salir de fiesta con los amigos. Entonces viene un amigo y me invita a una fiesta y pues ahí comienzo yo a sentir el dolor, el sufrimiento, porque ya no puedo ir a esa fiesta. Y lo mismo, el yo me mete esa presión, yo no elimino ese sufrimiento que está teniendo ese yo en ese momento y pues al fin y al cabo termino yo yéndome a la fiesta, ¿no? O entonces también me deprimo porque no pude ir a la fiesta, entonces este trabajo que me impide hacer las cosas que me gustan y al fin y al cabo pues entonces termina uno saliéndose del trabajo interior. Muchas personas por eso, por sufrimiento, porque no han querido transformarlo y eliminarlo, porque se sienten muy con el derecho a sufrir, pues han abandonado el verdadero trabajo interior. Incluso pues van hacia otras escuelas, otras corrientes que nos ponen un camino más bonito, un camino más feliz, entre comillas, que al fin y al cabo pues no nos va a revolucionar, no nos va a llevar pues al verdadero despertar de nuestra conciencia. Y pues bueno, chicos, ya pues para finalizar, algo que a nosotros nos ayuda muchísimo, muchísimo a trascender lo que son esas pausas, a trascender lo que es esta ley de la entropía, es el sacrificio por la humanidad. Es el sacrificio por la humanidad. Cuando uno ayuda a las demás personas, pues uno recibe ayuda, ¿sí? Y cuando uno le da fuerza a las demás personas para trabajar, para avanzar, pues también uno recibe esa fuerza. Entonces, pues también este es como un tip, una estrategia que uno pues tiene que utilizar, debiera utilizar. Cuando uno se siente así como con poca fuerza, con poco ánimo, haga sacrificio por la humanidad.
¿sí? Comparta una conferencia, dé una introducción, háblele a alguien de los 3 factores, invítelo a las conferencias, dele a la persona pues un volantico, ¿no? O pegue afiches, pero haga sacrificio por la humanidad. Y usted va a ver cómo recobra pues esa fuerza. El sacrificio por la humanidad, recuerden que pues es amor. ¿Sí? Y ese amor pues es fuego, es un ánimo para hacer cosas de la conciencia. Entonces eso nos ayuda muchísimo cuando nosotros pues estamos en esos momentos. Hay veces pues, y les comparto, que por ejemplo yo durante el día, por cuestiones propias del trabajo, pues uno se siente decaído, ¿no? Se siente decaído, se siente triste o se siente sin fuerzas. Y pues cuando yo vengo y estoy aquí con ustedes y estoy compartiendo pues estas conferencias con ustedes, pues me aborda la fuerza. Me llega la fuerza, ahí pues me llega pues esa sabiduría de mi ser, me llega pues ese ánimo, ¿no? Para pues continuar trabajando y avanzando pues en este trabajo interior, ¿sí? Entonces, pues es algo que hay que tomarlo en cuenta.